Hola, buenas tardes, hermanos. Ya ha sido tiempo desde que hice los primeros videos sobre nuestro taller, estando en la sombra de la cruz. Ya estoy de nuevo grabando en Maxburg, si pueden ver por atrás de mí lo que están las paredes, pero pueden ver por mi ropa el cambio de estación del año. Entonces, la última vez, pues ya me presenté en ropa de verano y ahorita pues ya estoy siguiendo en presentar algunas enseñanzas de nuestro taller, pero es el fin de octubre. Entonces aquí pues ya bajó la temperatura y ya llevo mis suéteres y listo para terminar lo que era la introducción de nuestro taller estando en la sombra de la cruz. Si se recuerdan ustedes, y ya publiqué hoy en Facebook los primeros videos para refrescar su mente. Pueden ver a esos primeros. Terminando cada sección del libro, que son tres, hay, o dentro de cada lección, hay algunos trabajos de dinámicas y tareas, cosas que ustedes pueden trabajar desde su iglesia, um, desde eventos que están llevando conferencias misioneras o si tienen un foro también dentro de su escuela dominical en tiempos cuando tocan a la persecución. Recuerdo a ustedes que el mes de noviembre es el mes de lo que se dice en inglés IDOP o DOMIP en español, que es el mes de oración para la iglesia perseguida. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes, pueden prepararlo por una actividad en su iglesia o contacta a una de nuestras oficinas para que uno de nuestro staff o alguien de la mesa directiva puede compartir algo sobre el taller o lo que está pasando. Entonces, en la página 14 tenemos una lista de, de cosas que pueden tratar. Dice, esas son cosas que pueden llevar en una mesa redonda o foros con lo que yo llamo temas polémicos. Entonces, son temas que tratamos donde a ver, son muy delicados, um, causen desacuerdo, tal vez, entre misioneros, entre organizaciones, entre iglesias, porque no hay solamente una respuesta correcta. Entonces, depende en la situación, depende en las personas que están tratando la situación, pero siempre es bueno poder tratar los temas en lugar de esperar hasta que ya tienen un problema o situación muy delicada y no tienen opciones. Entonces, en esta, uh, empezando con oración para aquellos que sufren la persecución. Entonces, en los eventos en noviembre y constantemente en sus iglesias, pedimos oración para los que son perseguidos o hostigados por su fe. Y aquí, para discutir, para tratar en una mesa redonda o foros, sería la pregunta, ¿cómo debemos pedir a su favor? ¿Okay? Entonces, deben de saber, si ustedes han visto los primeros videos, que Dios utiliza la persecución. Es parte de su plan para fortalecer a la iglesia, para desarrollar um, uh, eh, plantear el Evangelio en un lugar. Entonces, ¿cómo debemos de orar por los hermanos? Si piden a los hermanos, que vos los Martins ha hecho cuando visiten en los países, ¿cómo quieren ustedes que nosotros oramos por su familia o por el grupo o por su nación? Entonces, normalmente ellos responden, por favor, pide por, por nosotros para que mantenemos fieles a nuestra fe,
que no avergonzamos a nuestro Dios, que no renunciamos a nuestra fe por el peligro o por las amenazas. Entonces, primeramente, los que son perseguidos quieren que nosotros los levantamos para que sean fuertes, para que se mantienen firmes, para que puedan dar buen testimonio a los en sus comunidades o si pueden ser que son gente del gobierno. Nosotros muchas veces pensamos, pues, hay que pedir para que son protegidos, que nada les pasen, que tienen todo lo que necesiten. Y la situación es que ellos están pasando por situaciones donde han sido amenazados, algunos han sido lastimados, algunos puede ser que tienen familiares que murieron por su fe. Tal vez no tienen suficiente comida, tal vez perdieron su techo, perdieron su casa, tal vez perdieron todos sus bienes. Entonces, debemos estar informados, tal vez debemos de conocer individualmente el grupo para quien estamos pidiendo. Por eso es que cuando tenemos cápsulas, tenemos peticiones que nosotros recibimos meramente de la gente que son perseguidos, en lugar que imponemos lo que son nuestras ideas, ¿no? Entonces, sí es una buena pregunta para preguntar cómo debemos orar por ellos. Entonces, hay gente que ora por mí y como me quiere mucho, y quieren ver que la obra sigue, entonces a veces dicen, pues, oremos para que nada te pase, que estás protegido. Y yo sé que mientras que Dios tiene tarea para mí, que tiene algo que yo debo hacer, entonces voy a estar protegido. Que nada me va a pasar mientras que todavía hay pendientes y algo que yo debo hacer. Pero en el momento cuando yo cumplo con el propósito que Dios tiene para mí, entonces se quitan las manos. Entonces, mis peticiones entonces son para mi familia, que muchas veces que yo no estoy, para que um, ellos se mantienen firmes en su fe, que confíen en Dios. También que mantengo mi fe y mis razones para buscar a los que son perseguidos, que no les hago daño, ¿ok? También que me da sabiduría y discernimiento de cómo debe de responder en una situación dada y que siempre me mantengo dispuesto a lo que Dios pone en mi camino. Entonces, esa es una oración para aquellos que sufren la persecución y la polémica de cómo debemos orar por ellos. Siguiente, defensa legal y derechos humanos. ¿Cuál es su lugar en responder a la persecución religiosa? Eso sí, es muy complicado. Voz de los Mártires no es una agencia de noticias. No somos una oficina de defensa legal. Otras oficinas que relacionen con los perseguidos por su fe, tal vez tienen estos más alto en sus prioridades. Entonces, nuestra prioridad es acompañar a los hermanos perseguidos por su fe, aliviando su sufrimiento como es posible, desarrollando proyectos para ayudar, sostener a las familias, proveer materiales para evangelizar. Y entonces es más personal con los hermanos. Pero dentro de los proyectos que nosotros hemos llevado, ha sido defensa legal. Hemos pagado abogados en vez en cuando para llevar los casos. También hablamos con los hermanos para informarles lo que son sus derechos humanos, pero muchas veces lo que es la polémica, para un misionero, su prioridad no es proteger o abogar por los derechos humanos de los nuevos
creyentes en un ambiente de oposición. Entonces, quieren sembrar el evangelio y que son preparados, que son desarrollados en su fe, que es doctrina sana, y no están en condiciones donde van, como muchas veces en Hidalgo y en Oaxaca, no es su preocupación número uno para exigir sus derechos humanos, porque saben que no es el tiempo. Su propósito principal es plantear, sembrar la fe y luego fortalecer a los hermanos. Entrando con defensa legal y enseñando derechos humanos atrae más persecución. O el gobierno o las autoridades en las comunidades se echen más encima. Okay, entonces, allí tenemos que tratar con la discreción y la necesidad individual de cada región, tal vez por estado, por el estilo de cómo llevan sus asuntos y también por comunidad. Ahora en Chiapas son más abiertos ahora en ofrecer defensa legal y enseñar sobre los derechos humanos, pero han sido años llegando a parecer así. Chiapas ahora es como un laboratorio en el desarrollo del evangelio en un ambiente de persecución. Entonces, en el principio, hace años, cuando el evangelio primeramente fue enseñado, entonces fue muy peligroso para enseñar sobre derechos humanos. Había abogados y pastores misioneros que fueron amenazados. Muchos de los abogados no tuvieron oficinas en Chiapas, o por lo menos no en San Cristóbal, o no en áreas donde las agresiones eran más fuertes. Entonces, con tiempo, abre la puerta para que puedan hacer más, pero esta sí es una pregunta polémica de cómo van a responder. Y no hay una respuesta correcta o incorrecta en general, pero sí lo hay por regiones donde lo vamos a tratar. Y con la pregunta, el tema de defensa legal y derechos humanos, la polémica es ¿cuál es su lugar en responder a la persecución religiosa? Entonces, yo sí, ya tengo años que estoy hablando con pastores o denominaciones en estados diferentes y todos quieren relacionarse diferente. Yo sí entiendo cuando alguien dice no queremos hacer una denuncia. Porque si hacemos una denuncia, entonces las autoridades en el mismo gobierno municipal o estatal hacen las cosas más difíciles y mayormente toman el lado de la mayoría. Entonces, ¿cuál es el lugar de derechos humanos y de defensa legal? En el estudio que vamos a tratar en la siguiente sección del libro, sí se trata a fondo más de la necesidad que tomamos en cuenta y pensamos en cómo vamos a tratar estos temas. ¿Okay? Ahora, si la persecución es parte del plan de Dios, okay, entonces ya les dije que la persecución es parte del plan de Dios. Entonces no es algo que el enemigo hace en contra de la voluntad de Dios. Dios utiliza la persecución. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos responder al ser perseguidos? O a favor de nuestros hermanos perseguidos por su fe. Entonces uno es, ¿cómo respondemos en manera personal? Entonces, si yo mismo soy maltratado, abusado o agredido, ¿cómo debo responder yo? Y luego, cómo deben responder en grupos o cómo nosotros debemos de responder cuando son nuestros hermanos en comunidades indígenas o en otros países. ¿Cómo debemos de responder? Para uno mismo, uno puede decir, lo voy a ignorar, lo voy a entregar a Dios, voy a dejar que Dios lo lleve y voy a dar la otra mejilla.
y que me peguen por el otro lado y voy a dar la otra mejilla. Es algo distinto cuando estamos viendo hermanos abusados por su fe, cómo debemos de responder si nosotros vemos o tomamos en cuenta que nuestros hermanos más marginados o más débiles o que niños o mujeres están siendo abusados. ¿Vamos a ignorarlo? ¿Vamos a dar otra mejilla para ellos o vamos a tomar una posición o buscar ayuda que es una manera de responder? ¿Cómo podemos responder? Son buenas preguntas para sentarse y practicar y pensar, ok, ¿cómo respondemos por este lado o podemos hacer esto? Y para que entendamos cuál es la polémica. Entonces, en Oaxaca tratan muy diferente con la persecución que hay en Chiapas. Y en Hidalgo, por los maltratos y las agresiones que ocurren directamente después de hacer denuncias. Entonces, es muy, es muy, es muy raro que se animen para hacer una denuncia. No es para decir que es malo o es bueno, es para entender cuáles son las razones y respetar con cada área con quien estamos tratando. Puede ser también que una denominación responde diferente que otro. ¿Sí? No todos responden igual. Entonces, nosotros o ustedes, como el cuerpo de Cristo, tienen que entender mejor por qué cada grupo toma sus decisiones, respetar sus decisiones y levantarles en oración en acuerdo con sus peticiones. ¿Ok? Ok. Si hay tantos que son perseguidos alrededor del mundo, es el tema, debemos esperar o considerar que nosotros mismos no debemos ser perseguidos. Si ustedes no viven en Chiapas o en áreas de Chiapas donde la persecución está encima, ¿okay? Si no viven en un área, como si viven en una ciudad o lugares en el norte o en el central del país, tal vez no se sienten que la persecución es tan cerquita. Entonces, nos acostumbran a pensar que la persecución no toca a nosotros. O si la discriminación o agresiones se acercan a nosotros, a veces somos indignados porque pensamos que nosotros sí somos protegidos y no debemos de enfrentar esto. Entonces, el director de la oficina en Costa Rica hace años me hizo un comentario que me impactó y su comentario fue, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos mejores o distintos a los que están siendo perseguidos en Norcorea, en Pakistán, en Arabia Saudita o hasta en Cuba, Colombia o en Chiapas? Nosotros pensamos que la persecución no debe de tocar a nosotros. Y eso no es cierto. Tenemos otro libro que se llama La Iglesia Triunfante y una versión que salió bilingüe en coreano y en inglés que explica que Richard Wurmbrand dijo que todos debemos estar preparados para la persecución. Y es algo que también un pastor, hermano Omar en Sinaloa, la primera cosa que me dijo, la iglesia no está preparada para la persecución ni está dispuesto a ser perseguido. Si recordamos lo que tratamos en esta primera sección, la introducción, Jesús preparó a sus discípulos y dijo, si maltrataron a mí, si abusaron de mí, entonces más van a ser a ustedes. Y hay un precio para seguir a Jesucristo. Y esta semana por la devocional semanal en Voz de los Mártires, recordé al equipo en Chiapas que nosotros también tenemos un mensaje para preparar el cuerpo de Cristo. Richard Wurmbrand dijo, no deben de esperar hasta que ya están encarcelados por algo, por ejercer su fe,
que ya estamos buscando para prepararlos, cómo responder. El cuerpo de Cristo debe de ser preparado para la persecución antes. Entonces, ese es el trabajo pues el trabajo nuestro. Si los pastores preguntan a mí, ¿qué tienen ustedes para ofrecer a mi iglesia? Nosotros sí tenemos un mensaje para fortalecer al cuerpo de Cristo y preparar la iglesia para que cuando llegue la persecución. Pues, no dije si llega, dije para que cuando llegue la persecución somos preparados. No debemos de esperar. Entonces el hermano de Costa Rica dijo, ¿cómo es posible que nosotros podemos pensar que la persecución no debe de llegar a nosotros? Pues los hermanos en Chiapas, ese sí, su llamada están acostumbrados. Y los demás de nosotros, ya estoy viendo publicaciones donde los evangélicos se sienten amenazados por programas seculares que están siendo promovidos por el gobierno. Y no solamente en México, esto ya tiene tiempo en los Estados Unidos, también en Canadá y también en Europa, que están promoviendo programas de género y limitando las libertades de religión a favor, dando lugar primero a protecciones a género, grupos distintos que muchas veces que nosotros no ni reconocemos que existen, sino entonces en esta nosotros tenemos que entender que no solamente son la gente lejos o ajena o en otro grupo que son perseguidos, la persecución está prometido y Jesús nos avisó y preparó sus discípulos en su tiempo, ¿okay?, sobre el acercamiento de persecución a nuestras vidas. Entonces, Jesús no está aquí ahorita para prepararnos, pero vos los mártires tienen un mensaje para preparar a la iglesia y los pastores en las iglesias deben de estar fortaleciendo a sus creyentes. No debe ser que alguien piense que nunca les puede pasar algo incómodo o doloroso. Entonces, hasta que por enfermedad, por catástrofes naturales como los temblores, hay cosas que pasan para las vidas de muchos de nuestros, ¿no? Entonces, eso sí es algo que nosotros debemos de entender. Somos el cuerpo de Cristo, solamente hay uno. El cuerpo de Cristo perseguido somos nosotros. Y en cualquier día puede llegar a tocar a nosotros o a nuestros. Okay. Siguiente tema. Si estamos enfrentando discriminación, abusos o meramente la persecución por causa de la fe, entonces ese es el tema. Pregunta, ¿cómo debemos enfrentar y responder a la situación? ¿Cómo debemos de responder? Entonces, hay opciones que son más comunes, algunos son más preferibles como otros. Entonces, ahorita estoy hablando mucho de lo que se aguanta y lo que acepta, lo que sobrevive, los que son perseguidos por su fe. Estamos viendo el tema de migración, que es muy distinto a lo de la iglesia perseguida. Pero conociendo las experiencias de la iglesia perseguida nos ayuda para enseñar, educar, preparar a los hermanos en la fe qué hacer en otras dificultades. Entonces, cuando yo hablo con las mujeres, no todos son perseguidos por su fe, pasan por situaciones de la vida que pasan a todos. Entonces, pero utilizo los testimonios de nuestros hermanos para dar ideas y opciones cómo responder en las situaciones más difíciles. Entonces, uh, he hablado con varios en Coatzacoalcos, en Veracruz, sobre la amenaza pesada y potencial para persecución de los carteles en su área. Tienen miedo. Y he llegado a visitar en varios estados
en Chihuahua, en Sinaloa, en Veracruz. Um, hay, hay peligro, amenazas por los carteles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder como cristianos? Pues los que han sido perseguidos por su fe son ejemplares para nosotros de cómo respondemos a situaciones difíciles de la vida como cristianos. ¿Okay? Y no solamente para sobrevivir, pero para glorificar a Dios y ser testimonios, ser sal y luz en nuestras comunidades o en nuestros países a los demás que tal vez no conocen a Jesucristo o son más débiles en su fe. Okay. Siguiente tema. Si la segunda venida de Cristo está relacionada con el cumplimiento de la Gran Comisión, ¿cómo estamos? ¿Cuántas, cuántas etnias todavía no son alcanzadas? ¿Cuántos misioneros están siendo enviados? Misioneros que saben la verdad de la situación y el peligro y que todavía por su llamada están dispuestos para ir en medio de peligro para sembrar el evangelio. ¿Qué nos hace falta hacer? Entonces ya publiqué un artículo de Wikipedia sobre los grupos, las religiones en México mismo, cómo vamos, y los porcentajes son muy bajos. Entonces, sí sabemos que hay muchos y hay millones de cristianos, pero dentro de toda la población todavía estamos hablando de menos que un 15% que son evangélicos. ¿Okay? Muchos de los que son católicos practican un fe nominal. ¿Okay? Entonces no viven su fe, no cumplen con su propia iglesia. Entonces, ¿cómo estamos en México? Entonces, ¿cuándo vamos a cumplir la gran comisión para que Cristo viene si no estamos cumpliendo con evangelizar? Entonces, pregúntele a Irene Barroso sobre las etnias en México. ¿Cuántos grupos todavía no tienen escrituras en su lenguaje? ¿Cuántos no tienen una iglesia todavía? ¿Cuántos no tienen libertad para ejercer su fe? Entonces, ella sí sabe, es el área en la que ella trabaja en México. ¿Okay? Pregunta, ¿qué debemos estar haciendo para ser testigos fieles y usar el tiempo bien hasta que Cristo regresa? Entonces, si no viene hoy, si no viene mañana, si no viene este año, ¿qué debemos estar haciendo mientras? Si supimos que iba a llegar mañana, entonces, ¿qué urge que nosotros debemos de hacer? ¿Sí? ¿Qué significa el último comentario de Glenn Penner? Que un evangelio centrado en la cruz requiere mensajeros en la sombra de la cruz para llevarlo. La actitud de alguien que carga la cruz es muy diferente que un televangelista que tiene avión, un jet privado, que tiene todo de los bienes. Entonces, normalmente no tiene la apariencia como de alguien que carga su cruz. ¿Qué significa? Que para que la gente conozca a Jesucristo, para conocer el Evangelio, necesitamos portadores que carguen la cruz, que pueden ver que ellos carguen la cruz. Siguiente, ¿qué significa que el número de los mártires debe de ser cumplido? Y que el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones, etnias. Entonces, es así que ya presenté en la sección anterior sobre por qué Cristo no ha venido todavía. Esa es parte de las tres respuestas que les dije. Y uno es porque el número de los mártires debe de ser cumplido.
Pues si la iglesia no está preparada ni dispuesta a sufrir por el Evangelio, entonces, ¿quién va a ser parte de cumplir los números? ¿Los que viven en otros lugares y no le toca a nosotros? Porque nosotros somos especiales y no tenemos que sufrir por nuestra fe. Entonces, esas sí son cosas que debemos de hablar, de practicarlos, ¿no? Para entender mejor, porque Dios sí tiene un número de mártires en su mente y en su corazón. Pero si todos están, pues yo no, lo que es incómodo o que no tengo mejor vida, que no tengo suficiente para estudiar o que mi vida es peligrosa, que rechazo todo lo que es incómodo. Entonces, ¿quién va a ser parte del número cumplido de mártires para Dios? ¿Cómo entonces piensas manejar su tiempo, talentos y recursos mientras esperamos el regreso de nuestro Señor? Entonces, si ustedes, como muchos piensan que el tiempo está acercando, entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Con tus recursos, con lo que tú das a la iglesia, lo que haces para misiones. No quieres esperar hasta el último momento, la mismo como Richard Wurmbrand dijo que es demasiado tarde preparar a alguien para la persecución y ser encarcelado cuando ya están detenidos. Entonces, debemos estar preparados. La iglesia no está preparada y piensa que no tiene que prepararse. Ok, y el último, como sugerencia para ustedes, deben de conseguir y estudiar para compartir el texto de Glenn Penner, de Voz de los Mártires de Canadá. Entonces, esta enseñanza, y sí tengo también el libro que es completo en inglés y en español, porque esto es nomás extrayendo lo que es más importante, lo que es más impactante, pero sí tenemos los libros completos para los que quieren estudiarlo. Esas sí son muy buenas ideas para sentarse y practicar. Tal vez deben de buscar que tiene como un misionero, un pastor. Muy frecuentemente no van a pensar igual por la situación en la etapa de desarrollo de sus iglesias. Entonces debemos de entender y debemos de entender que no siempre hay una sola respuesta o una sola opción de cómo debemos de responder. Entonces, yo sí lo entiendo porque he tratado con grupos, he trabajado con abogados que se enfadan, se molestan con misioneros o con grupos que no quieren denunciar. Yo sí entiendo. Hay un motivo para denunciar. No hemos visto que resuelve los problemas. En algunos casos sí hemos visto algunos beneficios para los que son perseguidos, pero no ha resuelto los problemas. Entonces, pero por lo menos entiendo. Hay grupos que sí quieren denunciarlo y están en condiciones para que lo puedan hacer. Hay otros lugares o en otras denominaciones que son muy reservadas y la seguridad de su grupo es lo que importa más y quieren fortalecer a su iglesia, desarrollarlo antes que están enfrentando más oposición por denuncias o por compartir en público. Entonces, yo les digo hermanos, ustedes pueden confiar en Voz de los Mártires por la discreción. Cuando nosotros publicamos fotos o publicamos testimonios, es porque nosotros hemos trabajado en este ambiente y con esa gente y nos han dado permiso. ¿Okay? Y había beneficio para ellos en compartir sus testimonios. En Hidalgo, normalmente ellos sí comparten las cosas que están pasando, pero
aparte de llamar la atención una vez, no quieren denunciar por las amenazas que han recibido. Y los pastores dentro de los grupos cristianos han sido presionados no compartir porque llama más oposición sobre sus grupos. Entonces, sí mencionamos que hay necesidad de oración, sí hay necesidad para material, pero ellos meramente dictan lo que quieren publicar o compartir entre equipos. En Oaxaca son muy cuidadosos y discretos y normalmente no comparten en su información y se preocupan por lo que ven que está siendo publicado. Deben de entender aquí o en otros lugares que cada situación es diferente. Cuando tenemos proyectos, cuando hablamos con las oficinas, piden o pregunten, ¿puede ser publicado? ¿Hay limitaciones? Y son, a veces no son, pues en esa situación sí, pero debe de ser discreto o debe de ser viendo la situación. Hay fotos hay historias que han sido publicadas por otras oficinas de Voz de los Mártires que en el momento tuvieron permiso publicar y luego pasó algo y pidieron que ya no fueran publicados. En la situación que hay en el mundo, donde todos tienen internet, que tienen cel, que pueden ver lo que está, que tienen YouTube, que pueden ver lo que está pasando, sí hay razones para ser cuidadosos para proteger la identidad de grupos, de denominaciones y sus lugares. Entonces, ese sí es parte que nosotros hacemos como equipo. Entonces, se les dejo con esta que es la primera tarea de dinámicas y tareas mayormente desarrollados para ser mesa redonda o foros para tratar temas polémicos. Gracias por su tiempo. Si tienen algo de comentario o de preguntas, échelos aquí en abajo de video o directo al equipo de Voz de los Mártires o a mí personalmente. Dios les bendiga.